Bendiciones. Quiero hacer un video, aunque cause un poco de polémica en su corazón. Lo tengo que hacer porque es mi deber, ¿ya? En, en Juan capítulo 3, versículo Juan 3:16, ¿correcto? El Señor dice en su palabra, ¿verdad? Dice, de tal forma o de tal manera, Dios amó a la humanidad que fue capaz de dar a su propio Hijo para que todo aquel que creyese en Él, ¿verdad? Todo aquel que le obedezca, en otras palabras, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces muchas personas que son cristianos, 20, 30, 50 años, eh, tienen un concepto muy erróneo respecto a ese tema. Dice, siguiendo leyendo ahí mismo, dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de él. Y el tema que muchas personas no estudian, ¿qué significa la palabra salvar? Dice la palabra que su nombre será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando hablamos de la palabra salvar, para nosotros que estudiamos, perdón que lo diga de esa forma, sabemos que la palabra salvar significa ayudar, socorrer, auxiliar y sanar. Esas cosas significan. Entonces, cuando dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo a través de él, Jesús mismo dijo en la palabra, en Juan, ¿verdad? Va y dice, yo he venido para juicio a este mundo, para que lo que dicen que ven queden ciegos, y para los que dicen que no ven o aquellos que están ciegos puedan ver a través del conocimiento que Él le va a dar, ¿verdad? Entonces, Él sí vino a juicio. La palabra de Dios a mí me dice, me enseña de que Dios no quiere que todos sean salvos. Es una polémica, ¿verdad? La palabra de Dios habla en este libro de que viene a juicio para que los que dicen ver no vean, y para que aquellos que no ven puedan ver. Entonces el Señor vino a juicio correctamente para que algunas personas sí se pierdan. ¿Qué quiero decirle con esto, amado hermano y amada hermana? El Señor Jesucristo fue bien claro. Obedezcan al Señor Jesucristo. Recuerden que Dios le dijo a Moisés, voy a levantar un profeta llamado Jesucristo, y toda persona que no le obedezca será echada fuera del reino de los cielos. No entrará al cielo. No estará en el reino de Dios. Será desechado. Desarraigada, dice la palabra. Toda alma que no obedezca será desarraigada. Como este video le llega de repente a personas católicas, que a mí no me gusta predicarle mucho a las personas católicas porque siento que están tan perdidos, y la iglesia evangélica también están perdidas. Por eso trato de que los videos le lleguen a las personas cristianas evangélicas, ¿ya? Porque sería desgastarme nomás tratando de hacer entender que están demasiado mal en el mundo católico cuando en el mundo evangélico también están mal. Entonces prefiero preocuparme del mundo evangélico, y bueno, Dios levantará profetas para el mundo católico, si es que tiene hijos ahí también, ¿ya? Entonces, dentro de esto le quería hacer mención que el Señor sí vino a juicio, sí, Él no quiere que hayan personas que se salven. Esa es la verdad y la realidad. En Marcos capítulo 4, versículo 11 declara, mire, a ustedes chiquillos, dice, a los que me aman, ¿ya? No de labios, a los que me aman de verdad. A los que me aman de verdad, yo les doy a conocer verdaderamente cuál es la doctrina de Dios. Así lo dice la palabra, dice Jesucristo mismo, dijo, cuando ustedes realmente deseen hacer la voluntad de Dios, lo dice de esa forma, recién ahí van a saber, van a entender cuál es la doctrina de Cristo o la doctrina de Dios, porque Dios dijo a través de los labios de Jesucristo, Jesús dijo, esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, la doctrina es de Dios. Entonces, referentemente a eso, el Señor explica y hace mención de que cuando el cristiano realmente quiera obedecer a Dios, recién ahí se le dará a conocer la doctrina de Dios. ¿Se entiende? Y el resto, y muchos de otros, digamos, cristianos, la gran masa de cristianos, hoy en día está desviado de la doctrina de Cristo. Está desviado, no está en el Evangelio de Cristo. En mis videos siempre trato de hacer mención de que existen otros evangelios que no son el Evangelio de Jesucristo. Adoran a otro Jesús, no al Jesús verdadero. Adoran y tienen otro espíritu, no el espíritu de Jesús. Y bueno, siguen otro evangelio. La palabra de Dios dice que cualquier otro evangelio sea maldito, ¿verdad? Entonces el evangelio de Jesucristo no se lo da a revelar a cualquier persona. Esa es la realidad. Entonces cuando recién usted quiera obedecer de verdad y el Señor va a ver que usted realmente quiere obedecer, ahí recién se le va a dar a conocer la doctrina del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es la doctrina de Dios? Entonces, ¿qué quiero hacerle mención con esto? Jesucristo le advirtió, y esto es lo penoso para usted y para la gran mayoría de cristianos, lo penoso. Jesucristo advirtió, Dios advirtió a través de los labios del Señor Jesucristo.
En los últimos tiempos van a venir a engañarlo. En otras palabras, miren chiquillos, dice, hablando de una forma más colonial quizá, de aquí de Chile, le dice, miren chiquillos, el final de los tiempos, ¿cómo sabrán ustedes que se llega al final de los tiempos? Es porque habrá muchos apóstatas, demasiados apóstatas. Significa de que habrá demasiados anticristos. Ellos eran de nosotros, pero salieron de nosotros, salieron de la doctrina, ya no pertenecen a la doctrina de Dios. Ellos se perdieron, se alejaron de la doctrina. No tienen la doctrina de Dios en ellos. Por tanto, dice, por esa causa ustedes sabrán que ya estamos en los últimos tiempos porque habrá muchos anticristos. No son pocos, son muchos los apóstatas, demasiado. Y bueno, estamos viviendo eso. Referentemente a eso dijo, oye, esas personas que eran del pueblo de Dios se transformaron en diablos, se transformaron en anticristo. Y ellos le van a enseñar otro evangelio. Y ustedes tienen que probar los espíritus, dice la palabra. En 1 Juan 4, si no me equivoco, 4:1 en adelante, pruebe los espíritus, dice si son de Cristo o no. No reciban a cualquiera que le venga a predicar, no lo reciban en su casa. Cuando dice no lo reciban en su casa, dice no reciban a cualquiera en su corazón que les venga a predicar, porque vienen a hablar de Cristo, vienen a hablar de Jesucristo. No, primero revisen si son de Dios o no. Entonces el Señor Jesucristo dijo, dando a entender, mire, en los últimos tiempos, chiquillos, es el tiempo de Satanás. Ese tiempo le pertenece a Satanás. En los últimos tiempos, ese tiempo le va a pertenecer a Satanás. Y él va a enviar a su cola. Recuerden que Satanás arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Pablo lo dijo sobre los lobos rapaces, se levantarán hombres perversos que hablarán palabras perversas para arrastrar a los discípulos. Lo mismo que hizo la cola de Satanás. Y la palabra me dice en el libro de Isaías que los profetas que enseñan mentira son la cola de Satanás. Por tanto, el Señor Jesucristo dijo, no sigan a los falsos cristos ni a los falsos profetas cuando ellos vengan a hablarle palabra de Dios, porque ellos no son de Dios. Entonces, lo que más él advirtió lo que iba a pasar en los últimos tiempos, van a engañarlos, inclusive aún a los escogidos, dando a entender de que los llamados se lo van a tragar, y los escogidos con suerte vamos a escapar, dice. Por eso tenemos que esforzarnos a leer y estudiar la Escritura para no ser engañados. Pero como la palabra de Dios dice que será como los tiempos de Lot y será como los tiempos de Noé, dice la palabra de Dios, que abundaba la pereza en aquel tiempo. Entonces se da a entender que muchos cristianos son perezosos para estudiar la palabra de Dios. ¿Da a entender eso? Entonces, todas estas cosas que le hago mención, el Señor dijo claramente a ustedes, ¿verdad? En Marcos 4:11 dijo a ustedes que me aman de corazón, no de labios, a ustedes les doy a conocer el misterio del reino de Dios, o sea, el Evangelio, la doctrina. Pero a los que están afuera se le hablará por parábolas. Ellos leerán la Biblia y la interpretarán a su modo, porque no entenderán realmente lo que Dios quiera decir. ¿Se entiende? Espero que sí, espero que esto le ayude. ¿Le ayude en qué? En por lo menos revisar si el Evangelio que usted lleva en su vida es el de Cristo, si lleva la doctrina de Cristo realmente, o simplemente lleva un Evangelio que le enseñaron los demonios, los falsos cristos, los falsos profetas, aquellos mismos apóstatas de Cristo, apóstatas de la fe. Qué triste, ¿cierto? Y así está la gran masa de cristianos. Por lo menos aquí en Chile se usa el Evangelio de Caín, que es el Evangelio del egoísmo, el Evangelio de Coré, donde están predicando Cristo viene ya y el fin del mundo se acerca, que se le llama el Evangelio del terror. Son los seguidores de Gillavi, la verdad. También está el Evangelio de la prosperidad, que es el Evangelio de los empresarios, de los avaros. Y bueno, abunda también el Evangelio de Moisés, con grandes religiones y se quedaron pegados en el pacto de Moisés. Y el Evangelio de Cristo, hay algunos que lo guardan, ¿no? Hay algunos pastores que conocen la doctrina de Cristo. Qué triste, porque le he preguntado a pastores que llevan más de 40 años pastoreando, ¿cuál es la doctrina de Cristo, pastor? Y no tienen ni idea. Responden cualquier cabeza de pescado menos lo que corresponde. Le he preguntado cuál es la justicia que hay que hacer para ser justo, para ser considerado justo ante los ojos de Dios. No tienen ni idea. Qué triste, ¿cierto? Pero bueno, aunque me canse de orar por ellos, sigo orando por los pastores y por el pueblo de Dios que enderece sus pasos. Pero me he encontrado que no quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren, no quieren y no quieren. Demonio, ¿qué se le puede hacer? Así que hermano y hermana, a usted lo invito que ore al Señor, que la guíe y lo guíe a través de su Santo Espíritu y ayúdeme a orar por nuestros hermanos. Este es un favor que se lo pido, espero que lo reciba de buena forma. Si lo recibe de buena forma, reciba bendición del Dios sobre su vida. Si rechaza esta palabra, bueno, a Dios rechaza, no a mí. Así que eso, un abrazo y muchas bendiciones, que Dios le bendiga y lo guarde siempre. Chau, chau.